Muchísimas gracias, provecho, buenos días. Mi nombre es Ignacio Alfaro. Junto con una socia, Susana Soto, tenemos una organización de sociedad civil llamada Abriendo Datos Costa Rica. Abriendo Datos busca promover, impulsar, apoyar de todas las formas que pueda el acceso a la información pública, el avance del gobierno abierto, los procesos de participación ciudadana, el avance en la publicación y reutilización de datos abiertos, que es como lo que más está costando porque es algo mucho más novedoso, evidentemente. Y conversando pues con la gente acá del colegio, nos dieron la oportunidad de venir a contarles hoy un poco sobre lo que es el gobierno abierto y los datos abiertos. Antes de empezar, quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguien ha escuchado el concepto de gobierno abierto? ¿Usted sí? ¿Nadie más? ¿Cómo lo ha escuchado? ¿Vinculado a qué? Bueno, desde el Ejecutivo se generaron espacios donde se hace como rendición de cuentas. Ajá. En el sitio web, y había como unas tablas donde uno podía acceder como en el tema de presupuestos. Ok. Y los objetivos de los recursos, por ahí. Estamos hablando como del año 2000, el proceso del 2017, por ahí, hará poco menos de un par de años, una cosa así. Sí, era activo, pero Ajá, sí, del recuerdo es un par de años. Ok, súper bien. ¿Usted ha escuchado el concepto también? Me parece que quería participar. Sí, dígame. Mira que justamente tengo ciertas dudas y que me inquietaron a inclusive estar acá, Ok, genial. porque, bueno, yo tengo idea de que datos abiertos los lleva uno al lenguaje con el que se está programando. Ajá, a ver. Entonces, pienso, digamos, por ejemplo, no sé si es ahí es donde quiero que se Ajá, establezca, ajá. digamos, la definición. Por ejemplo, estos paquetes que uno trabaja con lo que trabaja Microsoft, que tiene toda una línea, digamos, por ejemplo, los paquetes de usuarios que uno trabaja, Excel, etcétera. Sí. Hay toda otra oferta que le dicen a uno y que son contactos o lenguaje abierto, Sí. que es, digamos, el Office Living, por decirlo Ajá, así. sí, digamos. Ajá. Entonces, bueno, no sé ahí en qué. Entonces, Ok, ok. abierto. Por un Sí. lado me voy por el lenguaje, Sí. pero por el otro lado también me planteo que un dato abierto puede ser de repente, y sobre todo ya viendo en la perspectiva del gobierno, que uno entre a diferentes lugares e instituciones y que uno pueda, digamos, de repente tener algunas tablas que lo indiquen a uno de transparencia, etcétera, ¿verdad? De algún tema en específico. Sí. Pero también me llama la atención si el gobierno abierto proporciona datos en el cual yo como usuaria, como investigadora, yo digo, bueno, yo quiero procesar, qué sé yo, hablemos cuánta gente hay en el país, por hombres y por mujeres, a dónde yo puedo ir a hacer eso, Ok. yo como usuario. Ok, perfecto. Perfecto. Hay como 3 puntos. Que tengo dudas. Sí, no, excelente, excelente. Le comento sobre el primero porque los otros dos los vamos a hablar de camino. Sobre el primero, datos abiertos no tiene que ver tanto con lenguaje, sino con formato. Es decir, con una forma específica de estructurar los datos para que puedan ser reutilizables en cualquier otra plataforma, independientemente del lenguaje con el que haya sido construida. Sí. Sí. Digamos, por ejemplo, si yo uso el Office Libre, digamos, Ajá. y yo estoy trabajando en un Sí. procesador de texto, Sí. entonces en la extensión es ODS Es correcto. y en el otro doc. Ajá, doc o docx según la versión. Ajá. No, a lo que me estoy refiriendo, le voy a poner un ejemplo de cómo sucedió en el Poder Judicial que nos ayudó mucho a explicarlo. El Poder Judicial, por su tamaño y su complejidad, ¿verdad? Hay algunas oficinas que tienen licencia, otras no, otras usan LibreOffice. Es muy complejo, ¿verdad? Es una institución muy compleja. Entonces, desde hace algún tiempo, entre los funcionarios se dieron cuenta que a veces mandaban documentos en docx y una oficina no podía abrirlos. O los mandaba en ODT y alguno no sabía cómo abrirlo en Office, etc. Entonces, empezaron a compartir información, documentos, digamos, de texto en formato TXT. ¿Por qué? Porque con TXT lo puede ver cualquiera. Datos abiertos va más por ahí. Pero se desconfigura todo. Es que lo importante es la estructuración, ¿ok? En el caso de texto, lo importante que es que esté el texto, no los formatos. Que esto va hacia la segunda pregunta que usted mencionaba en cuanto a las tablas. De hecho, datos abiertos no tiene que ver con tablas. O sea, si entendemos por tablas
una presentación en donde yo tengo un título y tengo columnas con sus etiquetas y yo qué sé, un borde, etcétera, comentarios, notas, datos abiertos, no es eso. Porque así como está, yo no lo puedo trabajar para reordenarlo y analizarlo, porque tengo primero que limpiar ese conjunto de datos. ¿Okay? Tendría que quitarle los títulos, los bordes, uniformar posiblemente los mismos formatos de los campos, ¿verdad? A veces ponen la fecha. Ayer estábamos justamente haciendo un ejercicio con unas estadísticas de criminalidad que tiene el OIJ, muy buenas, pero resulta que la fecha, el formato es formato en inglés, ya específico. Entonces, necesitábamos traducirlo a que fuera un formato en español para poderlo trabajar en una tabla que estaba todo el resto en español. Entonces, limpiar, digamos, tiene que ver datos abiertos con que ya esté, ojalá, ¿verdad?, ese conjunto de datos suficientemente limpio y estructurado para ser trabajado en cualquier formato. ¿Ok? Si gusta, comenzamos y vemos la otra parte que usted mencionaba en cuanto a si hay disponibilidad de datos para poderlos reutilizar. Ejemplo que usted me daba, la población, uno que yo me ponía a pensar un día de estos. Hemos discutido en redes que si hay agua o no hay agua, y que la hay, que aquí y allá. Hay un inventario de fuentes, hay un inventario de caudales. ¿Por qué no se está utilizando eso? ¿Dónde están geolocalizados? Cesara tiene esa información. Ok. Entonces, ese tipo de información es la que nos debe cerrar ese tipo de discusiones, saber si hay o no hay. ¿Okay? Sí. Una última pregunta. Sí, dígame. Asociado a eso casi que lo último que acaba de decir. Entonces, Ajá. datos que vienen casi limpios de formato. Bueno, ojalá, pero por lo menos sí, debería estar ya listos, ¿verdad? Pero bueno. Ajá. Casi, por eso digo casi limpios. Sí, sí, ojalá, esa es la idea, porque si no lo que tenemos son tablas. ¿Qué extensión deberían de tener? Bueno, normalmente si de lo que estamos hablando es de datos numéricos, lo mejor sería un CSV, digamos, como para que pueda ser totalmente, digamos, analizable con distintas herramientas. ¿Le damos ahora sí? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver, aquí es con este. Bueno, ok, ahora sí. Ok, este concepto de gobierno abierto es un concepto bastante novedoso y está obviamente en construcción. Sí. A ver. ¿La presentación la vamos a poder tener? Yo me imagino que sí. ¿Cuándo la hacen llegar? Sí. Sí, sí, sí. O sea, ahí quedó, digamos, en este momento se está desde esa compu programando y por supuesto que puede quedar. Ok, excelente. Ok, tal vez para ir delimitando el concepto, ¿qué no es gobierno abierto? Okay. Gobierno abierto no es un proyecto con una fecha específica de finalización. Okay. Esa iniciativa, digamos, de gobierno abierto, que usted recuerda posiblemente que fue durante la construcción del tercer plan de acción, ¿okay?, es una iniciativa que puede, ya es otro tema que veremos luego, ser una manifestación de gobierno abierto, pero el gobierno abierto no es esa iniciativa. ¿Okay? No es responsabilidad de una administración o un gobierno, es un proceso continuo, es más una visión de la gestión pública que un proyecto específico. ¿Okay? Gobierno abierto no es solo gobierno electrónico, esto es muy importante porque en sus inicios, en muchos lugares, se confunde o trata a veces de hacerse pasar gobierno abierto por gobierno electrónico. Sí, es una herramienta importante. ¿Gobierno electrónico es igual a gobierno digital? Sí, más o menos. Hay algunos teóricos, digamos, hacen alguna diferencia en cuanto a la extensión, pero en términos generales es hacer trámites. O sea, es esa relación que yo tengo con el Estado como administrado, saber si puedo hacer un determinado trámite, si puedo relacionarme con la administración pública en su quehacer diario a través de una plataforma electrónica. ¿Okay? Eso no es suficiente. Digamos, las iniciativas que ha habido aquí, por ejemplo, lo de permisos de armas y los de las licencias para importación de productos, o sea, hay algunas iniciativas, digamos, totales o parciales a nivel, por ejemplo, de constitución de personas jurídicas, por lo menos si es una sociedad anónima, hay alguna parte en la que se puede hacer eso de forma digital a través de la plataforma Crear Empresa. Esas son iniciativas de gobierno electrónico o digital, pero no son iniciativas que abarcan el concepto de gobierno abierto. ¿Okay? Un gobierno abierto evidentemente no es la solución a todos los problemas, es una forma de buscar opciones innovadoras
para resolver problemas que muchas veces son los mismos de toda la vida, pero estamos tratando de resolverlos con nuevas herramientas, digamos. Y gobierno abierto no es una marca registrada, esto lo pusimos porque lo agregamos a esa línea porque nos ha sucedido en algunas ocasiones que incluso nos pasó con un proveedor de servicios informáticos que dijo, sí, nosotros le hicimos el gobierno abierto a la municipalidad tal. O sea, ¿cómo le hicimos el gobierno abierto? ¿Qué es el gobierno abierto? Bueno, es un botón para que la gente mande sugerencias. No, suave. O sea, un botón en un sitio web no es gobierno abierto. Puede ser una herramienta que contribuya al gobierno abierto, pero ese botón no es el gobierno abierto. Ni tampoco es una marca en el sentido de que es un invento de que esta administración o esta municipalidad o esta institución tiene gobierno abierto. ¿Okay? Vamos a ver entonces qué viene siendo. Ok, gobierno abierto. Ay, mira, queda un cachito ahí que no se ve. Es más un cambio cultural. ¿Ok? Es una forma distinta de gestionar los asuntos en el Estado en general. Y aquí quiero hablar de Estado o quizás más de sector público, pensando que estamos en un colegio profesional que es un ente público no estatal. Entonces, parte del sector público, pero no así del Estado. El gobierno abierto busca cubrir toda la gestión del sector público. ¿Okay? Un gobierno abierto busca organizar su trabajo, dice, alrededor de 3 principios. Transparencia y acceso a la información, que es un poco esa iniciativa que usted mencionaba. O sea, todo este tema de que yo pueda acceder a información y ver qué pasó con esto, en el sentido de que yo tenga, digamos, a ver, el pleito de ayer, que me acuerdo el más reciente, o ayer o antier, no vamos a decir quiénes son los posibles proveedores del etanol. O sea, ¿por qué no? Eso es información pública, es una licitación, bueno, todavía no licitación, pero es una compra pública y como tal tiene un principio de publicidad, ¿ok? Acceso a la información se refiere al derecho consagrado en la Constitución de acceder a información de interés público, artículo 27, y de acceder a las oficinas públicas con propósitos de información, artículo 30. Quiero esa información. ¿Okay? La segunda parte habla de colaboración y participación. En realidad son un poquito diferentes, se manejan como un solo principio, o nosotros lo manejamos como un solo principio porque esto tiene como 2 orígenes. Por un lado, lo que fue la iniciativa de la administración Obama en el 2011 y por otro lado lo que fue o ha sido hasta ahora el gobierno abierto a través de la Alianza para el Gobierno Abierto. La administración Obama puso más énfasis en la colaboración y la alianza más en la participación. Es irrelevante. En todo caso, lo importante es que haya involucramiento en el debate público de la ciudadanía. Ese es realmente el punto. Ahora, ¿cuál es el grado de involucramiento? Si solamente es una participación, tal vez un poquito nada más de validación, como sucede a veces con proyectos que se sacan a consulta, no sé, algún reglamento, algunas personas hacen observaciones y al final nunca supimos qué pasó con esas observaciones, las tomaron en cuenta o no. Digamos, es una participación muy débil. Hasta una participación ya en el ámbito de la colaboración mucho más profunda, en donde ciudadanía y gobierno se sientan a crear soluciones para los problemas públicos sin que esto signifique que el gobierno o en general el Estado renuncie a sus potestades. No, el Estado manda y hay un Estado que se eligen autoridades por la vía de la democracia representativa. Eso subsiste. El asunto es que cómo va a trabajar usted sin preguntar qué es lo que la gente quiere, sin construirlo con la gente o sabiendo qué es lo que la gente quiere. Eso es lo que hace la diferencia en cuanto a la participación y colaboración. Y rendición de cuentas va un poquito por ese lado, pero más hacia el lado de la evaluación. Recordemos que nuestra Constitución tiene en el artículo 11, aunque no se cumple realmente, pero hay un principio que dice que la administración pública estará sometida en su conjunto, toda, a un sistema de evaluación del desempeño. Bueno, no hemos llegado realmente a ese punto. Hay una ley muy poca o escasa, digamos, en la evaluación. Básicamente menciona que tienen que hacerse copias de los informes y enviarlo a distintas instituciones y personas, pero realmente no hay un sistema de evaluación de la gestión pública. Y mucho menos que se extienda a toda la administración. Mideplan tiene algunas herramientas, digamos, de evaluación, pero eso no se extiende a la evaluación de la administración pública como un todo. La rendición de cuentas va por ahí, existencia de normativas y mecanismos para que los servidores públicos justifiquen sus acciones. No hemos llegado todavía a ese punto, pero ahí vamos. ¿Okay? Gobierno abierto hace más referencia a esto, a una construcción desde la ciudadanía, desde las personas aportando cada quien desde
sus conocimientos y sus capacidades, evidentemente. Y esto es importante señalarlo porque se ha extendido a otros poderes, por ejemplo, al Poder Judicial, iniciativas de gobierno abierto, lo cual no significa que la decisión de si una persona cometió o no cometió un delito va a pasar por un jurado. No, no, eso no es, ¿ok? Tampoco en la Asamblea Legislativa implica que va a ser un grupo de personas no elegidas mediante el voto las que van a hacer las leyes. No, no, siempre es la Asamblea. El asunto es cómo se va armando ese trabajo que va a permitir la prestación de ese servicio público, ¿ok? Gobierno abierto, hay muchas definiciones. Esta es una que nos agrada mucho porque habla de una constante conversación con los ciudadanos con el fin de oír lo que ellos dicen y solicitan, que toma decisiones basadas en las necesidades y preferencias, que facilita la colaboración de los ciudadanos y funcionarios en el desarrollo de los servicios que presta y comunica todo lo que decide. Aquí hace referencia a conversación, hace referencia a que realmente es una conversación real. Cuando yo tengo una conversación real, yo escucho y tomo en consideración lo que la persona me está diciendo. Si no, nada más es como, habló, bueno, ya gracias y no sé qué dijo. No, no, sí escucho y sí tomo en cuenta, lo cual no significa que le tenga que dar razón siempre, ¿verdad? Obvio. Hay colaboración entre ciudadanos y funcionarios, y entendamos ciudadanos con los funcionarios o los funcionarios entre sí en las distintas instituciones, lo cual es un reto enorme. Yo tengo la sospecha de que es incluso más complejo el reto de la colaboración inter o intraestatal que la colaboración de la ciudadanía con los funcionarios públicos. Hay barreras enormes dentro de las instituciones para que haya una verdadera colaboración entre los funcionarios públicos. Y evidentemente un tema de comunicación. La ruta de gobierno abierto en el mundo, aquí les decía, tiene que ver la Alianza para el Gobierno Abierto. Esta Alianza para el Gobierno Abierto inicia, obviamente, en Estados Unidos con un memorándum de la administración Obama que inicia diciendo: queremos que haya apertura, queremos una apertura sin precedentes, dice ese memorándum de enero del 2009, ¿okay? En donde busca que haya, o pone como pilares angulares, perdón, la transparencia, la participación y la colaboración, digamos, lo separa como 3 pilares aparte. Y solicita a todas las agencias tomar acciones puntuales y publicar un plan de gobierno con una duración de 2 años. Le dice la administración Obama, digamos, como una directriz a los distintos ministerios o agencias, digamos, como le llaman allá. Este es el gobierno abierto, queremos que tengan como principios rectores la transparencia, la participación y la colaboración, y cada uno de ustedes tiene que hacer un plan de 2 años en donde va a llevar adelante alguna iniciativa que fortalezca estos principios, ¿ok? Entonces, a partir de ahí se busca, obviamente, publicar información del gobierno en línea, mejorar la calidad de esa información, crear e institucionalizar una cultura de gobierno abierto, que no sea una iniciativa específica de un día o de una administración y murió. Dígame. ¿Cómo va a ser la dinámica? ¿Puedo ir interrumpiendo? Sí, como guste, yo no tengo ningún problema, no sé si tienen una dinámica establecida aquí normalmente, yo por mí, como guste, si tienen una pregunta, adelante. Sí, claro. Ajá. Bueno, a mí eso yo generalmente, perdón, Tal vez, ser como muy puntual. ok, tal vez es chiquitita, le damos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, para tener presente eso, dígame. Una primera, con respecto a lo que puesto anteriormente, Sí. la duda de que es la diferencia gobierno abierto, Sí. que actúa como institución, Sí. y los datos abiertos, son 2 cosas diferentes. Perfecto, eso lo vemos cuando llegamos a datos, con mucho gusto le digo. Sí. Y después la otra, cuando usted me está planteando esto, que procede del gobierno de Obama, Inicia, sí, esa es la primera manifestación, digamos. digamos para Costa Rica, pero toda la parte de Europa y demás ya viene con todo Sí, estamos de acuerdo. Por ejemplo, o sea, primera ley de acceso a la información que tenemos Suecia 1766. O sea, claramente ellos recorrieron un camino. ¿Por qué lo tomamos a partir de esta administración Obama? Porque esta iniciativa termina siendo la que Dilma Rousseff y Obama impulsan para la creación en 2011 de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es a la que se une Costa Rica en el 2012. Exactamente. Entonces, esa es nuestra parte de la historia. Usted tiene razón que en Europa han tenido otro camino y es muy importante, sin duda alguna. Ok, entonces en 2011 esa iniciativa es la que le digo que se da el lanzamiento de una plataforma multilateral de colaboración con, digamos, en el marco de la 66ª Asamblea de las Naciones Unidas. Países fundadores: Estados Unidos, México, Noruega, Reino Unido, Sudáfrica, Indonesia, Brasil y Filipinas. Estos 8 países inician con este compromiso de hacer
una plataforma de adhesión voluntaria en la que los países presentan planes de acción de 2 años de duración en donde se comprometen a avanzar en alguno de los 3 principios. Aquí se habla ya propiamente OGP de los 3 principios que vimos al principio, o sea, de transparencia, acceso a la información, participación y colaboración y rendición de cuentas. Así es como lo conciben ellos. Hay un compromiso de presentar su primer plan 6 meses después. Costa Rica entra en esa primera camada, digamos, de países. 38 gobiernos más se van sumando en el primer año, ya en este momento superan los 80 gobiernos que participan de esa plataforma. Estos planes de acción tienen un ciclo en donde hay inicialmente una creación conjunta de la ciudadanía y el gobierno de esas iniciativas. Particularmente cuando veamos el segundo plan de acción, fue súper lindo porque ahí sí se manifestó muy bien esta co-creación. Se pasa posteriormente a un proceso de consulta pública para validar pues todo eso que se construyó y que de pronto hubo gente que no pudo participar. Se inicia una implementación que yo quisiera ver aquí en vez de implementación una coimplementación, pero es un tema que todavía está en mucha discusión porque a veces sucede que para una coimplementación el Estado puede decir, bueno, pero es que eso le toca a usted, ¿sabe? Pero ¿por qué me toca a mí si usted es el que tiene las competencias públicas y los fondos, ¿verdad? Entonces, ahí hay todavía algunas discusiones, es un concepto en construcción, digamos, todavía. Y hay una evaluación que internamente lo hace la Alianza para el Gobierno Abierto a través de un mecanismo de revisión independiente que revisa el plan, determina si son compromisos realmente sustanciales, si se avanzó o si no se avanzó. Dígame. Bueno, inicialmente en todos los países ha sido el Ejecutivo, ¿ok? Recientemente en algunos países, incluido nosotros, ha empezado a moverse hacia el Estado abierto, incluyendo por lo menos los poderes constitucionales, y aquí por lo menos se han sumado algunas municipalidades. Claramente tenemos un sector público complejo con 330 instituciones, que sumarlos a todos implica coordinar hasta no solo competencias, sino hasta personalidades muy diferentes, ¿verdad? De instituciones. Entonces, sí, el objetivo sería sumar a todo el mundo y por eso le mencionaba que los colegios también tienen un rol, evidentemente, como parte del sector público no estatal. Ok, los compromisos tienen que ser, obviamente, con el criterio SMART, es decir, tienen que ser compromisos específicos, que se puedan medir, que sean alcanzables, que sean relevantes al objetivo que se está buscando y que estén constreñidos o cercados a una fecha. ¿Cuál? Bueno, en principio los 2 años, obviamente, pero que tengan hitos identificables a lo largo de esos 2 años para de verdad saber si se avanzó o no se avanzó en ese compromiso. Es decir, un compromiso no podría ser mejorar la administración pública, no, eso no es un compromiso, ¿ok? Pero sí podría ser, por ejemplo, como se hizo con el segundo plan de acción, publicar una política nacional de apertura de datos abiertos, sí. Y hubo hitos y se hizo y hoy es un decreto, el decreto 40.199. Ya existe. ¿Sí? Ahí tal vez de pronto vale la pena un poco comentar. Sí. Una de las cosas que nosotros como colegio hemos pensado es el tema de tender puentes. Ajá. Y de una u otra forma hacer una unificación de muchas cosas, ¿verdad? Por lo que decías, de tener esa cantidad de digamos, empresitas dentro del gobierno, Sí. de culturas. Súper diferentes, claro, claro. Sí. Ajá. Y estamos programando para final de este mes una reunión con muchas de las personas de TI de estas instituciones. Ok, súper bien. ¿De qué forma vamos Importantísimo porque estos 3 pilares que vimos se sustentan o están atravesados por el uso de tecnologías de comunicación e información. Entonces, definitivamente el rol de las personas que están dirigiendo y ejecutando las políticas de TI dentro de las instituciones es esencial, esencial. Ok, veamos la ruta en Costa Rica. ¿Qué ha sido? Primer plan, 2013-2014, fue un plan que tuvo una gran cantidad de compromisos. Eran más de 30 compromisos y muchos no eran ni siquiera realmente como de gobierno abierto. Por ejemplo, había uno que era modernización del servicio postal, realmente ni ocurrió ni tenía una relevancia con el gobierno abierto. Hubo otros que sí tenían importancia y sobre todo la han venido a tener posteriormente, como fue impulsar el índice de transparencia de la Defensoría de los Habitantes, que al día de hoy es el famoso índice de transparencia del sector público, que se ha aplicado ya en varias ocasiones, me parece que van 4 creo que ya se ha aplicado, y que ha sido muy interesante porque ha puesto a las instituciones a competir entre ellas para alcanzar mejores notas. Eso es lo bueno, como todo en la vida tiene algún aspecto malo. Lo malo es que algunas instituciones han creído que eso es todo el gobierno abierto. Entonces, con 2 o 3 métricas básicas dicen ya lo logré y listo.
Recuerdo el caso en el que había tenido un lugar muy destacado, la Caja me parece que era, no se recuerda si el primer lugar o de los primeros 3 estaba en el índice de transparencia, pero también era la institución con más recursos de amparo perdidos por acceso a la información. O sea, tenemos un gran problema, ¿ok? Entonces, entiendo que destaque en un punto, pero el asunto tiene que ir mucho más allá, ¿ok? Una pregunta. Sí. ¿El índice de transparencia es el IG de la No es el, no, es el de la, creo que es el de la Contraloría el que estás hablando. Sí, y no, es distinto, ese lo está haciendo, la Defensoría fue la que lo creó y quien lo ha venido aplicando ha sido el SICAP, digamos que es el que tiene tal vez el brazo financiero y técnico para poderlo aplicar. Pero es que también ese índice de la Contraloría ve transparencia. Y Sí. valora eso. Sí, en efecto, ve algunas, ese índice de la Contraloría ve algunos puntos de transparencia. Son iniciativas que no son contradictorias. Por ejemplo, hace 3 años creo, se hizo una encuesta de transparencia por parte de la Contraloría que reflejó enormes falencias, digamos, en la percepción que las personas tienen acerca de la transparencia de las instituciones. Son iniciativas que pueden ser perfectamente complementarias. Sí. Ok, y hay algunos otros que han quedado más todavía en promesas, ¿verdad? Como este, Sistema o Plataforma Única de Compras del Estado. Bueno, todavía estamos avanzando, ¿verdad? O sea, tenemos SICOP, tenemos todavía, me parece que creo que son 18, no recuerdo si eran exactamente 18 instituciones todavía un poquito rebeldes ahí con sus plataformas de compras y no quieren ceder. Ya hay una ley que específicamente modificó la ley de contratación administrativa exigiendo una sola plataforma. Y todavía estamos discutiendo temas de autonomía, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos avanzando hacia una plataforma única de compras. La segunda construcción del plan de acción tuvo el apoyo de ser un eje de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto de la administración pasada. En el plan de desarrollo de la administración anterior se metió como un eje el tema de un gobierno transparente, abierto. Esa parte fue muy importante para sustentar algunas acciones que se dieron posteriormente. En este segundo proyecto, perdón, en este segundo plan, afortunadamente, nosotros junto con la gente de Accesa, que es otra asociación pues que se mueve en esos temas amiga, y la empresa Manatí, tuvimos el apoyo de IVOS para poder hacer una consulta. Al final se hicieron 12 eventos diferentes entre ir a regiones, como 150 personas participaron. En el sitio de Abriendo Datos Costa Rica está el informe final y permitió ¿qué? Bueno, recoger un montón de iniciativas de las personas fuera de San José en las regiones sobre qué desearían proponer como compromisos de gobierno abierto. Fue un proceso con muchos retos porque evidentemente era en una sola sesión hablar de gobierno abierto. Ahora sí lo entendió, ahora sí, ¿qué hacemos en gobierno abierto? Entonces requería una metodología, digamos, difícil y complicado llegar a ello para que pudieran entender bien, digamos, que no se trataba de quejarse porque había un puente en mal estado en la comunidad, sino cómo hacemos para que a través de los principios de participación y colaboración, transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información y el apoyo a la tecnología, podamos hacer que no tengamos puentes en mal estado. ¿Okay? Es un enfoque un poquito diferente. De ahí surgieron, bueno, inicialmente como 38 compromisos, después se fueron perfilando menos, y también las instituciones públicas hicieron su proceso por aparte, todo se fue reflejando en un sitio que se llama yosoygobiernoabierto.cr. Ahí está todo el proceso reflejado y al final salieron 18 compromisos. Fue muy curioso porque en muchos coincidía lo que en las instituciones las personas concluyeron que querían, digamos los funcionarios, y gente afuera que no se hablaban, iban por la misma línea. Entonces de esos 18 compromisos, 12 quedaron total o parcialmente comprendidos en el plan y coincidían. Entonces fue muy interesante ese fenómeno porque fueron reuniones separadas. Por ejemplo, se acordó que debía haber una política nacional de datos abiertos y que se debía publicar por lo menos un decreto de acceso a la información. Todavía no tenemos una ley que nos garantice el acceso a la información. ¿Por qué es importante una ley? Bueno, pues 2 razones. La primera, porque un decreto no cubre a todas las instituciones, solamente al Estado, digamos, central, o sea, Poder Ejecutivo y sus ministerios y dependencias. Pero hay una segunda razón más importante que la recuerdo en una conversación que tuvimos una vez con Rodolfo González, el de 7 días. Estábamos en un debate sobre el tema del acceso a la información. Él en ese momento, no sé si lo mantiene ahora, era muy crítico diciendo no se ocupa una ley.
Dice, las instituciones públicas con la normativa que hay podrían publicar información sin necesidad de una ley. Sí, yo estoy de acuerdo, pero no lo hacen. Entonces la única forma de exigírselos es con una ley. En todo caso, el tema de acceso a la información a nivel internacional es bastante más rico y complejo que lo que tenemos hoy en día. Hoy en día lo que tenemos es, yo pido información, no me la dan, meto un amparo, lo gano y me la dan. Ese es más o menos el esquema. Y eso está súper mal, es totalmente disfuncional. ¿Okay? El acceso a la información pública en países que han avanzado mucho más contempla, por ejemplo, un órgano garante que se encarga de asegurar que esos mecanismos están funcionando, que se encarga de evaluar si realmente las peticiones se están contestando, que se encarga de sancionar cuando haya problemas, que se encarga de divulgar el derecho. La gente no tiene claro que tiene acceso a la información pública y eso es grave porque hay una falta de comunicación y sin información no se puede evaluar o por lo menos no se puede evaluar informadamente la gestión pública. También hubo publicación de informes de cumplimiento de las recomendaciones y de auditorías. Este era el ejemplo de los compromisos que surgían. La gente decía, pero es que todo eso ya la auditoría de la institución lo señaló. Sí, pero no sabemos si se cumplió. Los informes quedan por ahí. Entonces, un compromiso era publicar una tabla, una matriz de seguimiento de las recomendaciones de las auditorías. ¿Okay? No era publicar las auditorías, no. Era una matriz de seguimiento de los compromisos, de las recomendaciones. Esta recomendación, ¿se implementó o no se implementó? Sí, no, ¿por qué? ¿Okay? Esos son el tipo de visión, digamos, del gobierno abierto. Transparentar los procesos de selección de funcionarios públicos bajo el régimen de servicio civil. Ahí se trabó totalmente por un tema técnico. Servicio civil tiene varias plataformas informáticas que no se comunican entre sí, varias bases de datos absolutamente incompatibles y cero interoperables, que plantea un reto muy importante técnico. Dígame, ¿sí? ¿Quién es el ente rector de esos compromisos? Ok, en este momento, en este segundo plan, fue liderado por el Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano que pertenecía a la Presidencia de la República del gobierno anterior. Para este gobierno hubo un cambio y ahora está en manos del Ministerio de Comunicación. Pero ahora que veamos el tercer plan, vamos a hablar un poquito de cómo se va abriendo esa coordinación y ya cada institución podría trabajar por su cuenta. Ok, sigamos. Como fruto de este segundo plan de acción se hace un decreto que crea la Comisión Nacional de Gobierno Abierto, conformada por esas instituciones y personas. Entonces, esta comisión es lo que en los términos de la Alianza para el Gobierno Abierto se llama un foro multiactor, que de lo que se encarga es de enviar la versión final del plan, monitorear su seguimiento, estar empujando para que ocurra y procurar que se transversalice al resto de las instituciones y el Estado estas iniciativas de gobierno abierto. La comisión existe en este momento y se está en camino de ser reformada para que sea una comisión de Estado abierto en donde participen otras instituciones y poderes de la República. Nosotros estuvimos en la primera comisión, la que fue del 2015 al 2017, y ahorita del 17 al 19 están otros compañeros. Cada 2 años se van renovando los cargos para que haya, pues obviamente, una mayor participación, ¿verdad? El tercer plan de acción fue un plan que inició con una creación muy bonita, muy amplia, pero nos cayó la transición del cambio de gobierno y básicamente el asunto se paró y de ahí murió. O sea, la iniciativa no volvió a levantar sino hasta inicios de este año. Entonces, sí, están afectados por los cambios políticos, indudablemente. A ver, a mí no me extraña, yo entiendo que todo es político y desgraciadamente el contexto político puede sumar, por eso es muy importante, o restar, por eso es muy importante que ocurra esta transversalización para que independientemente del ciclo político del Ejecutivo, que no es el mismo que el de la Asamblea, ni es el mismo que el del Poder Judicial, ni es el mismo del resto de las instituciones, independientemente del ciclo político del Ejecutivo, las iniciativas puedan seguir caminando. En este caso hubo algunos compromisos que pertenecían a otros poderes. La estrategia que se hizo en este caso, nosotros estábamos en la comisión y como comisión acordamos hacer una estrategia un poquito diferente. Queríamos basarnos en, ¿dónde está? En objetivos de desarrollo que tuvieran que ver ya con planes o iniciativas que estuvieran de camino, o sea, cosas que ya se estuvieran avanzando a nivel del país,
busquemos que los compromisos sumen a esos mismos objetivos. Y esos 5, digamos, fueron los que se eligieron. ¿Para qué? Bueno, para que hubiera 5 compromisos que provinieran de esos objetivos de creación libre de las personas, 2 o 1, no me acuerdo ahorita, a través del sitio web, 1 para cada poder de la República, un compromiso de seguimiento del plan anterior y 2 extra que metió al final el Poder Ejecutivo. Eso sumaba los 18. ¿Dónde están? Los 12, perdón, los 12. Por ejemplo, otra iniciativa muy interesante era hacer la apertura de datos para el cambio climático, ¿okay? Que es un poquito este tema. Ya entramos a datos, sabemos que hay muchos datos, pero no están abiertos. Y ahí hay temas complejos porque es un poquito lo que pasa, digamos, con el INEC, lo que pasa con el Instituto Meteorológico, lo que pasa con el registro público, perdón. Con el Instituto Meteorológico ya se los obligó a... Sí, pero esa sentencia que yo la conozco, la que pelearon Daniel, los del Observatorio del Clima, el problema es que es limitada a ciertos datos, digamos. Tenemos además el problema de que hay muchos otros datos que han sido recolectados a través de convenios de confidencialidad con particulares. Entonces, todavía hay que resolver eso. La institución sí tuvo que ser obligada por la Sala Constitucional, pero todavía tenemos dificultad con instituciones que venden información porque quieren vender también los datos. Y a nivel de lo que es la conceptualización de los datos abiertos, es válido que alguien venda el trabajo que hizo sobre los datos, pero no los datos. Los datos son información pública, ¿okay? Por la cual, correcto, por la cual ya pagamos, exactamente, por la cual como ciudadanos ya pagamos por su recolección, ¿okay? Entonces, ahí hay toda una discusión, porque evidentemente las instituciones no quieren perder su fuente de ingresos, digamos, yo lo entiendo en la práctica, pero de ahí los tiempos han cambiado, ¿verdad? Ok, estos compromisos o esta visión de Estado abierto permite que hubiera un compromiso de la Asamblea Legislativa y un compromiso del Poder Judicial que podrían avanzar independientemente del ciclo del Ejecutivo. A ver, por lo menos en la Asamblea no avanzó, pero no es un problema del Ejecutivo, es un problema de ellos mismos, porque el directorio no se ha puesto de acuerdo, porque ha habido algunas fracciones que no quieren avanzar en gobierno abierto, que tienen muchas dudas, otras fracciones sí. Entonces, bueno, y cuando ya se está construyendo los acuerdos para poder avanzar, cambia el directorio. Digamos, hace, ¿qué? Como 15 días más o menos, fue la última reunión en donde ya dijimos, bueno, ya tenemos prácticamente una política de parlamento abierta. Ya la vamos a aprobar, pues ya viene el 1 de mayo, ya. O sea, ya el directorio actual dijo, no, ya, creo que ya no podemos avanzar más. Exactamente. Entonces, bueno, pero bueno, es una realidad política. Esta es la Comisión de Gobierno Abierto, hará un par de años, creo, la foto, no me acuerdo. Y estos fueron los procesos de creación que se hicieron para el tercer plan de acción, en donde se hicieron diversos talleres para construir los acuerdos. Evidentemente tiene muchos retos, transversalizar esto a las instituciones y hacer que las personas puedan conocer sobre qué es el gobierno abierto es un reto enorme, que nosotros lo experimentamos desde las consultas del 2015. O sea, llegábamos de sociedad civil a hablar de gobierno abierto, pero no éramos gobierno. O sea, no entiendo. Es complejo porque evidentemente la palabra gobierno genera en algunas personas expectativas de ayuda, en otras personas rechazo contundente. Entonces, es complejo que la ciudadanía entienda que el gobierno, o sea, la gestión pública nos pertenece a la ciudadanía, se la delegamos a algunas personas, estemos o no estemos contentos con su gestión, pero la gestión es nuestra responsabilidad, y si algo no está funcionando, evidentemente tenemos que pedirle cuenta a la persona delegada, pero el gobierno es nuestro. Entonces hay que dar todo un cambio ahí, digamos, cultural importante, poder incluir, exactamente, ahí está, claramente la soberanía reside en el pueblo, claramente hay un artículo constitucional en el artículo 9 que dice que el gobierno se ejerce de forma democrática, representativa, participativa, pero bueno, vamos caminando. El hecho de que esté en el papel todavía no es suficiente para que esté en la realidad. Poder incluir obviamente a nuevas poblaciones, ¿okay?, que sean parte de la construcción de este nuevo gobierno abierto. Poder construir en conjunto. Esta imagen es muy bonita, de un evento al que tuvimos oportunidad de asistir. Una comunidad indígena en Talamanca hace un evento en donde reúnen autoridades públicas y líderes de las distintas comunidades indígenas para plantear problemas y llegar a acuerdos que se construyen ahí mismo
y se firma un documento. Es un fenómeno súper interesante porque eso es el gobierno abierto. De hecho, en el evento que estuvimos... creo que sí. Ahorita te digo el nombre exacto porque no lo recuerdo. Recuerdo que era en un lugar que se llamaba Cantagallo, pero eso no es suficiente para poderte responder esa pregunta, pero te voy a decir cuál era el nombre de la comunidad. Esa construcción que hacen con las autoridades implica ahí mismo construir soluciones y llegar a acuerdos escritos que posteriormente se reúnen para ver el avance. Bueno, ¿qué pasó? ¿Esto se ejecutó? ¿No se ejecutó? ¿Por qué? ¿Okay? Esta es justamente la idea de que el gobierno abierto no es una iniciativa desde la administración pública que, digamos, graciosamente o como una complacencia de su voluntad nos da la ciudadanía. No, somos nosotros reclamando desde abajo el derecho que nos corresponde como soberanos, el derecho y el deber, ¿verdad? Que hay que también recordar eso, que nuestro rol como ciudadanía no puede limitarse a únicamente ir a votar cada 4 años. Si yo contrato, por ejemplo, un empleado, una empleada para un negocio, ¿ok? Lo dejo y regreso en 4 años y me robó toda la tienda, sí, no debió haber hecho, pero también es responsabilidad mía. Fui increíblemente irresponsable en perderme 4 años. Bueno, esa es un poquito la dinámica que tenemos desgraciadamente todavía en el ejercicio de nuestros deberes ciudadanos. El gobierno abierto hace énfasis en muchas C, hace énfasis en confianza. Si no hay confianza en las instituciones, entre las instituciones y las personas, es muy difícil construir el gobierno abierto. Eso nos ha sucedido a nosotros. Por ejemplo, la primera versión del decreto de creación de la Comisión de Gobierno Abierto, lo trabajamos durante varias semanas, versiones van, vienen. La noche antes de que se iba a firmar el decreto, al día siguiente, pues, la noche antes mandan un borrador y dicen, bueno, esta es la última versión. Bueno, perfecto. Que a alguien se le ocurrió y dice, un toque, y lo revisa y era algo radicalmente diferente. Primer cambio que tenía, sociedad civil no estaba en la comisión. ¿Okay? Ah, bueno, entonces ya tenemos un programa muy serio, ¿verdad? Están los sindicatos y está la UCAEP, entonces uno dice... Entonces, pero habíamos trabajado, ¿okay?, durante un montón de semanas una versión. Si no estaban de acuerdo en esa versión, entonces no estaban desde el principio. Pero no puedes trabajar una versión durante un montón de semanas y la noche anterior cambiarla. Eso pierde la confianza, evidentemente. Estés o no estés de acuerdo, si se llegó a una negociación, a esa se llegó. ¿Okay? Requiere comunicación, evidentemente, constante. Es esta conversación que tiene que darse. Requiere cercanía, que para eso, evidentemente, nos ayuda muchísimo la tecnología. Requiere capacidades en las personas que están en la función pública y en la ciudadanía para sentirse capaces de construir en conjunto posibles soluciones a problemas que estamos experimentando todos. O sea, la construcción conjunta de política pública requiere capacidades. Sí, por supuesto que la requiere. ¿Okay? Requiere creatividad para salir de las soluciones que siempre hemos estado dando tumbos y no nos sirven. Necesitamos soluciones nuevas. ¿Okay? Requiere conocimiento, que va muy relacionado con las capacidades, y requiere evidentemente una coherencia, una integridad entre lo que se dice y lo que se hace. Aquí es donde entra la colaboración, porque esta construcción conjunta y esta implementación conjunta, hasta donde es posible, abarca a ciudadanía y a las instituciones, a todo el sector público participando. Y en ese sentido es que es importante entender el rol de los colegios profesionales, que también son parte de ese Estado, de ese sector público, perdón, que puede ayudar a la construcción conjunta. ¿Ok? Esta innovación, esta imagen se ve que en la web, en la presentación original se ve mucho más enfocada, hace referencia a esta innovación que no puede ser solo tecnológica, ¿okay?, que es tal vez como se ha concebido. El otro día conversaba con Susana y me ponía un ejemplo que me hizo gracia, me dejó pensando. Decía, mira, se habla de innovación solo en aspectos estrictamente tecnológicos. Tenemos problemas sociales complejos que no hemos logrado resolver y vivimos, digamos, de glorias pasadas, insistiendo en que modelos que habían funcionado hasta cierto momento todavía siguen funcionando, aunque tienen 30 años en crisis y siempre nos prometen que se van a arreglar. Entonces decía, qué interesante que cuando esos modelos se crearon, fuimos innovadores. Es decir, en el año 44 haber planteado una seguridad social como la que se planteó en ese momento fue ser innovadores. Ahora, persistir en el mismo modelo, bueno, no sé si es ser innovadores. ¿Okay? Ahí es donde tenemos que también abarcar la innovación o hacer que la innovación cubra muchos más aspectos y no solo el estrictamente tecnológico, que es muy importante, por supuesto. ¿Okay? Transversalizar
integrar el gobierno abierto en la práctica global de las administraciones y no como un proyecto de una dependencia. Este posiblemente es el reto más importante que existe, ¿okay? Cómo integrar a las instituciones para que entiendan que desde el principio gobierno abierto debe ser el eje bajo el cual gestionen las cosas. Yo constantemente veo que les dan palo de cosas que la gente siente que no hubo transparencia, se hacen políticas públicas que no responden a los intereses ni siquiera de las personas a las que van dirigidas para ayudarles. ¿Por qué? Bueno, porque no hablaron con ellos. Trascender los ciclos electorales e involucrar a más sectores. Esta frase es de una colega, me parece que era argentina ella, que el gobierno abierto suba como el rocío y no nos caiga como la lluvia, desde abajo hacia arriba. ¿Okay? Los colegios profesionales, por supuesto que tienen un rol en colaboración. En su ley, ustedes lo tienen, artículo 2, inciso C. Dentro de los objetivos o fines del colegio está colaborar al desarrollo de esta ciencia con las instituciones de educación superior, institutos, centros de investigación y otras instituciones educativas. La colaboración está en la misma creación de este colegio. ¿Okay? Como principio del gobierno abierto, los colegios profesionales pueden sumar al gobierno abierto a través de la colaboración. ¿Cómo? Bueno, proponiendo iniciativas o ayudando a la ejecución de iniciativas ya existentes. Esta iniciativa, por ejemplo, que nos están comentando, de poder reunir a las personas que dirigen el sector de TI en las distintas instituciones, uniformar objetivos, poner tal vez ciertos conceptos, uniformarlos, ya solo eso es importantísimo, que se conozcan, que tengan el teléfono. Parece mentira, pero a veces hay dificultades de comunicación que en reuniones que hemos hecho de iniciativas de gobierno abierto, instituciones, están las dos personas a cargo, se hablan y resuelven un problema que tenían meses de estarle dando vuelta a través de oficios y correos electrónicos. ¿Okay? Ahora, aquí donde entra datos abiertos. Ok, datos abiertos es una forma, un formato específico, un estándar técnico y legal para la publicación, divulgación y reutilización de información pública. No es información porque son datos, claramente yo voy a construir la información con esos datos, pero desde la perspectiva del derecho es parte del acceso a la información pública. ¿Ok? Entonces, gobierno abierto es una forma de gestionar y concebir la administración pública. Uno de sus pilares es el acceso a la información pública y una forma en la que se manifiesta ese acceso a la información pública, además de poder acceder a actas, acceder a documentos, acuerdos, ¿okay? Además de eso es acceder a datos en formatos que permitan su libre reutilización y divulgación. ¿La ubiqué ahora sí dónde se ubican datos abiertos con relación a todo el panorama? Ok. Dato, hecho, concepto, instrucción, carácter es una representación, ¿ok? Que tiene algún significado o se le asigna algún significado, ¿ok? En su expresión más primaria. Por ejemplo, yo me llamo Ignacio, nací en San José, aquí he vivido desde hace 44 años porque el primer año viví en Santo Domingo Heredia, aunque yo no me acuerdo, mis papás dicen que viví en Santo Domingo. Soy abogado, me gusta la lectura, me pueden encontrar en Twitter como Instante Pasado, ¿ok? Eso es información. Eso puede ser traducido o trasladado, ¿ok?, a datos de esta forma. Puedo construir un conjunto de datos con estos datos y agregarle los que yo quiera, como un simple ejemplo. ¿Por qué es importante entender esto? Bueno, porque el gobierno abierto se basa en datos estructurados. Los datos abiertos se basan en datos estructurados. Entonces, esto así tal cual como está, ¿ok?, podría ser un conjunto de datos que yo pueda utilizar para publicar y reutilizar. Si esto tuviera, no sé, los datos de todas las personas que han pasado por el colegio haciendo presentaciones, bueno, podría sacar algo interesante, ¿okay? Los datos abiertos son datos que pueden ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente. Aquí es donde está el centro del estándar técnico y legal. Técnicamente los puedo utilizar, reutilizar y redistribuir. Hará un par de años sucedió que un periodista del Financiero solicita a el Banco de Costa Rica su planilla y el banco se la da en una hoja de Excel protegida con clave. Es decir, no permitía reordenar las celdas y sacar conclusiones o trabajar o manipular esos datos. Que evidentemente podría haber violentado la clave, sí, pero de eso no se trata. La idea se trata de que yo tenga derecho a hacer las cosas, ¿okay?, sin tener que saltarme una clave.
plantea a la Sala Constitucional su recurso de amparo y la Sala dice, pero bueno, ya le dieron la información. Si quiere trabajar los datos, puede copiarlos o transcribirlos. Eran 55,000 registros. Sí, uno por uno. ¿Ok? La cantidad de tiempo, la cantidad de errores y el costo que puede implicar una tarea de ese tamaño es indescriptible, evidentemente. Entonces, en ese momento, sociedad civil, varias organizaciones que estamos en este tema, hicimos incidencia con las autoridades del Poder Judicial, a través de la prensa, a través de publicaciones en blogs, a través de reuniones específicas que hubo con autoridades del Poder Judicial para que entendieran por qué era un grave error lo que habían resuelto. Semanas después hubo un caso similar en la Municipalidad de Santa Ana, alguien pidió una información y me acuerdo qué era, y la sala resolvió, sí, tiene que dársela y tiene que dársela en formatos abiertos y si es Excel no puede tener clave. Perfecto, ya nos vamos entendiendo. Ahora sí hay una capacidad técnica y legal de utilizar, reutilizar y redistribuir libremente, es decir, yo puedo publicar esos datos si quiero, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo libertad de utilizarlos y reutilizarlos. No puedo decir que son míos, porque tengo, ¿ok?, un requerimiento de atribución, pero los puedo utilizar y publicar. Dígame. ¿Cómo se maneja desde los datos abiertos toda esta información ya individual de protección de los datos? Correcto, ok. Datos abiertos y privacidad no están en colisión, ¿ok? Son dos áreas que están contiguas y que en algunas ocasiones se tienen que tomar decisiones políticas de hasta dónde se extiende. Por ejemplo, la Sala Constitucional en repetidas ocasiones ha dicho ya que el salario de las personas que están en la función pública no es un dato confidencial, puede ser publicado. ¿Por qué? Bueno, porque hay una preocupación de interés público, de transparencia en el uso de los fondos, que puede ser más importante que la privacidad de esa persona. En otros casos no, en otros casos se ha resuelto que es más importante la privacidad. Para poder cumplir con la privacidad cuando debe protegerse, ¿ok?, existen las técnicas de disociación, ¿ok? Es decir, yo rompo ese vínculo entre el dato y una persona específica determinable. ¿Cómo? Bueno, puedo quitar una columna, puedo enmascarar algún registro. Por ejemplo, una técnica de disociación que usan en el Poder Judicial es cambiar en la sentencia los nombres de las personas por parte 1, parte 2, parte 3. Bueno, es un ejemplo de una técnica, digamos, de anonimización. ¿Ok? Los datos tienen que estar completos, esto es re importante. Si la base no está completa, si el conjunto de datos no está completo, no me sirve. Tienen que ser primarios, yo tengo que poder acceder al dato en su toma original. Es decir, si yo quiero saber cuántas personas viven en Costa Rica, ¿ok?, yo debería poder tener acceso a un conjunto de datos con 5 millones de registros. Ya hablaremos de que debe disociarse para proteger la privacidad de esas personas. Pero yo no puedo tener, como es lo que puedo descargar del INEC, un dato que diga hombres tanto, mujeres tanto. No, eso no. Por lo menos yo debería tenerlos por distrito, digo, por lo menos para poder utilizar ese dato. ¿Okay? Deben estar actualizados indudablemente. ¿Con qué frecuencia? Bueno, con la frecuencia de generación de la base. ¿Okay? Si es una base, por ejemplo, que se genera mensualmente, bueno, entonces mensualmente tiene que estar actualizada. Si es un análisis del presupuesto anual, pues anual. Por ejemplo, la Contraloría tiene la plataforma de consulta de ejecución del presupuesto, se actualiza diariamente. Bien, tengo algunas críticas hacia eso porque he encontrado que datos aparecen un día y después aparecen otro, o sea, no es una base lo suficientemente segura y automatizada, digamos, pero bueno, está actualizada, digamos, eso sí se lo reconozco. La consulta de compras públicas, no, es que no es el SICOP, no, tiene otro nombre, que es la consulta, digamos, de la ejecución del presupuesto en instituciones, cuánto han gastado y en qué, a quién, ¿ok? Sí, está bastante bien. Mi preocupación es que los datos se meten a mano. Entonces me pasó en una ocasión que vi, por ejemplo, una compra que había, ¿ok?, que era de 1,4 billones, ¿ok?, en moneda. Y eso, es que 1,4 era como el 60% del presupuesto del país. ¿Qué es esto? Como moneda. Entonces, hicimos un escándalo en redes, etiquetamos a la Contraloría y ya para el lunes no decía 1,4 billones, sino decía 1,4 mil millones. Ah, sí, 1.400 millones en moneda, sí, sí lo entiendo, claro. Entonces, en la página de la Contraloría, sí. Tienen que ser obviamente procesables por máquina, sin ninguna duda. Una tabla en PDF no es dato abierto, ¿okay?
Ser susceptibles de tratamiento, un poquito lo mismo, ¿verdad? No ser discriminatorios, es decir, no tengo que poner una barrera para poder descargar y utilizar esos datos, no tengo que registrarme, que es el pleito con el registro público. Yo no tengo que registrarme para pedir un dato público. Si es público, ¿a usted qué le importa si yo soy Mickey Mouse o soy una persona con número de cédula? Si el dato es público, es público. Pero bueno, vamos de camino a eso, ¿verdad? No ser propietarios, obviamente que hay todo un tema, ¿verdad? Que creo que es parte de lo que hay que trabajar con las personas de TI en las instituciones, porque muchísimas veces se ven obligados, ¿okay? O limitados en estas capacidades por la forma en la que se hizo la contratación de las soluciones tecnológicas. Caso la Asamblea tiene ahora la capacidad de registrar nominalmente el voto, ¿ok? Pero ¿cómo tira ese resultado el sistema? En una imagen. Rojo y verde. ¿Sí? No se pueden descargar datos como para saber quién vota siempre a favor de algo, quién vota siempre en contra, temáticas, por partido, lo que sea. No se puede hacer eso porque lo que saca es imagen. ¿Por qué? Por un tema de la contratación con el proveedor. ¿Qué? De la contratación con el proveedor. Sí. Una cuestión, ¿cómo proteger, digamos, el uso de esos datos abiertos con gente que se mete exactamente para, digamos, estafar o para hacer otro tipo de cosas? Ok, por eso es importante que haya una protección, ¿okay? De esa privacidad desde el momento que se publica. Por ejemplo, no debería tener los números de teléfono en ninguna de esas bases. En su publicación, digo, la administración pública lo puede tener en sus bases, eso sí lo puedo entender. Y le pongo un ejemplo. Uno de los datos más sensibles que puede haber es si una persona tiene o no VIH. Si una persona es portadora del VIH, es un dato tremendamente sensible, ¿ok? Pero evidentemente tiene que levantarse ese registro para políticas de salud, ¿ok? Pero no se publica, exactamente. No se puede publicar porque son datos médicos y... Por supuesto. Ahora, sí se podría publicar, ¿ok? La cantidad de pacientes, de pronto la edad, pero no que me diga 3.000 hombres, no. En estas condiciones, en este distrito, algo que permita trabajar con los datos. Accionar y Claro. nada más que tal vez aquí hay un tema que se Sí. tiene que discutir. Sí, ¿Por qué? Porque la privacidad de los datos es complicado. Voy a poner como ejemplo SICOP. sí, Yo en SICOP, yo como parte de proveedores, mis datos están abiertos. correcto. Mi número de cédula, mi teléfono, mi correo, porque si yo me adjudico una licitación, el ciudadano tiene el derecho de ver quién se la adjudicó, ¿verdad? Sí, El asunto es que gente malintencionada puede acceder también a esa base de datos y acceder a esa información y puede acceder a mí porque yo que me adjudiqué una licitación de tantos millones y decir, ok, a este lo puedo estafar. sí, Entonces, pero hay un tema que entonces es ver cómo hacemos para limitar a estos exactamente. criminales. Por eso le decía que son contiguas. ¿Cómo hacemos para cumplir un principio sin descuidar el otro? Bueno, igual el tema de las cárceles y evitar que tengan acceso a esta información, ¿verdad? Exactamente. Es violentar un derecho humano, pero toda esta discusión hay que... Exactamente, por eso es una ruta en construcción y la de los datos también. ¿Okay? No puede estar sujeto a derechos de autor, patentes, marcas, regulación de secretos comerciales, nada, es información pública. Y les quiero cerrar nada más con 2 ejemplos, ¿ok? De utilización de datos. Este es un ejemplo en México, hay una aplicación que se llama Litros Completos que hizo el Universal. El Universal Data tiene como La Nación, que tiene en Argentina un capítulo, un departamento de datos, aquí también La Nación de Llorente. Entonces, por ejemplo, tomaron las inspecciones que hizo y que aquí también se hacen, ¿ok? Sobre cuáles gasolineras fueron reportadas sin anomalías, cuáles tienen anomalías, cuáles no han sido verificadas aún, por la razón que sea, y cuáles negaron su verificación. Ahí sí es importante separar la razón. Entonces, usted puede saber, según el punto en el que está en Ciudad de México, si la gasolinera que tiene más cerca es una gasolinera sin anomalías o que se negó la verificación y puede elegir a cuál va. Eso permite al consumidor... Pues por supuesto. un mejor servicio. Exactamente. Y Ese es quebrar un los ejemplo. que Y a los que están negándose a la verificación, pues me va a ir. que la gente pueda decidir, igual de pronto puede querer ir, pero eso es su decisión. Sí, claro, pero por lo ¿Ok? menos, Exactamente. Y este es un segundo ejemplo de cómo es el transporte con datos abiertos. Quien ha tenido oportunidad de viajar fuera del país, particularmente al primer mundo, sabe que puede poner, quiero ir de un lugar a otro en bus y me da el costo, me dice camine 6 minutos, están los detalles, tome el bus línea 3 a las 7:01, llega a 7:27, dura 26 minutos.
Luego toma este otro, 749 a 712, el número 3, el número 21, camine, llega. ¿Ok? ¿Esto por qué es posible? Bueno, porque los datos de esos proveedores de servicios de transporte están disponibles en datos abiertos. Están georreferenciados también. Exactamente, sí. Ahí el dato es georreferenciado, digamos. ¿Ok? Entonces, se pueden utilizar. ¿Cómo es el transporte sin datos abiertos? Esto. Y esperamos que salga a la hora que tiene que salir. Exactamente. Entonces, yo le haría una pregunta, ¿ok? Y lo hago la pregunta yo que vivía en Coronado, ¿ok? Con esto, usted puede saber, con esto, ¿verdad? No porque ya ha salido y tomado el bus 30 veces. Con esto, usted puede saber a qué horas para el bus en el Mall Don Pancho. ¿No va? ¿Ok? Correcto. Y tiene implicaciones enormes. Hay muchísimas personas que tienen horarios increíblemente limitados. Saber que todavía puede disfrutar de 10 minutos más, no sé, pensemos una mamá, 10 minutos más para terminar de alistar el chiquito, para dejarlo en el kinder, para poder llegar al trabajo. O sea, tiene implicaciones enormes en la calidad de vida de las personas poder pasar de esto, que es exactamente lo mismo de hace 200 años, a esto. La información se necesita, la técnica está, lo que no está es la voluntad política de poder transformar los datos en información que presentada bonita como esa aplicación de transporte de Google me permite el conocimiento de saber de que es más fácil para mí desde aquí saber cuánto tardo, ¿ok? Desde el Coronado Drive en Rochester hasta Main Street, cuánto tardo para mí es más fácil que saber cuánto tardo habiendo vivido en Coronado 2 años. ¿Ok? Además, sí, exactamente. ¿Ok? Ese es el tema de los datos abiertos. Colaboración. Sí. ¿Ya podemos hacer preguntas? Sí, claro, en cualquier momento. No, para darle espacio para no interrumpir muchas preguntas. Perfecto. Dele. Yo terminé. Bueno, ok. Rápidamente, son varias consultas. La primera, este tema de datos abiertos con el Plan Nacional de Desarrollo, cuando se hizo la consulta ciudadana para realizar el Plan Nacional de Desarrollo. Estamos hablando de este actual. La administración que fatal, ajá. Que participaron 300 personas, sí. En zonas rurales, ¿cómo interpreto eso como datos abiertos? Pero segunda pregunta es, cuando se habla de la comisión, veo que está incorporado CAE como sí. Un grupo gremial de empresarios, sí. Pero creo que para futuras experiencias, creo y es sano que estén también estos grupos gremiales como los sindicatos para evitar ya estos conflictos sociales que estamos desarrollando en Costa Rica. ¿Por qué? Porque el OCAE igual es un grupo gremial que tiene una representación y tiene intereses, igual los sindicatos los tienen. Entonces, si no ponemos a uno y criticamos a otro, le damos la justificante al otro que se desgarre las vestiduras porque no estuvo. Porque estuvo, ajá. Ok, compromisos, ¿cómo lograr que esto de los datos abiertos esté desde el legislativo? Creo que ahí, bueno, ahí está el esfuerzo que estaban comentando con el proyecto de ley que entró en extraordinario y ya le quedan 15 días de no pasar. Confianza de la administración. Ok, ¿cómo ver datos abiertos si prácticamente muchos de estos esfuerzos nacen con la administración Solís Rivera y ya es una administración que lamentablemente tiene un velo oscuro y posiblemente la lectura de los diputados dice esto viene de la administración Solís? Entonces me pongo. No, me pongo. Claro. O sea, ahí hay un tema que... ¿Te puedo responder a esas primeras 4? Ok, me quedan 2, pero... Sí, porque si no, ya no solo me preocupa el tiempo, sino que se me olviden. Ok, lo primero, la consulta del Plan Nacional de Desarrollo para mí fue pésima. O sea, pésima porque era increíblemente limitada en el momento de la consulta. O sea, realmente no había una construcción. Era como temitas específicos y usted diga una idea sobre este temita. Nada más. ¿Ok? Entonces, analizándolo más que desde los datos abiertos, desde la perspectiva de la participación ciudadana, es una participación muy débil. ¿Ok? Inclusive, luego no hubo una devolución adecuada de cuáles fueron todas las participaciones, su contenido y qué se hizo con cada una. Claro. Ok, primero. De esto, exactamente. Luego, segundo, con relación a los datos en el legislativo ha hecho el esfuerzo de publicar algunos datos, al igual que lo ha hecho el Poder Judicial, pero evidentemente falta mucho más. El tema de la ley que hablas, me imagino que hablas de la Ley de Acceso a la Información Pública. Ok, perfecto. Bueno, hay 2 proyectos, el 19-113 ya murió, entonces digamos ese se va, que era el que se había planteado de la administración anterior, o tras anterior, en realidad lo había planteado Juan Carlos Mendoza cuando era diputado.
Ahorita tenemos 2 proyectos, uno que planteó la administración anterior, el Ejecutivo, ¿ok? Y uno que planteó la diputada Carmen Chan, y ahí está, más o menos van en la misma línea ambos. O sea, yo no te podría decir que uno esté súper bien y el otro esté súper mal. Me parece que ambos van sobre la misma línea, con visiones un poquito... Ay, Carmen Chan es de ¿cuál? No me acuerdo, pero le puedo dar el dato del proyecto ahorita con mucho gusto. El dato del número para que lo pueda ver el proyecto. Y lo tercero era sobre... ¿qué era? ¿Cómo construir, cargar el tema de la administración anterior? Sí, porque Sí. aquí hay un tema de comunicación. Indudablemente. Por eso es importante transversalizar estas iniciativas para que se entienda que el gobierno abierto no es ni una iniciativa, ni mucho menos un invento de la administración Solís Rivera. ¿Okay? Eso es un reto. Exactamente. Independientemente, podemos considerar la peor o la mejor administración del mundo, independientemente, de eso, las iniciativas de gobierno abierto pueden y deben seguir adelante. ¿Okay? La democracia no se agota en un partido, ni en un gobierno. Es que El gobierno al abierto final tampoco. La comunicación, este tipo de comunicación se vuelve comunicación política de alguna manera. Claro que lo es. Y la comunicación política tiene toda una línea de acción Totalmente. que hay que asumirla de alguna manera, ¿verdad? Exactamente, por eso es importantísimo y por eso ha costado tanto en la Asamblea Legislativa moverlo. Ajá. Ok, Perdón, nada más para saber, ¿alguien tiene más preguntas para no limitar o si no continúo respondiendo a la compañera? Ok. Sí, no hay problema. Sí, sí. Yo con mucho gusto. ¿Sí? Justamente desde los colegios, nosotros tengo entendido... Ya sé, perdón, porque usted la tiene apuntado, entonces, perdón, había un tema importante sobre UCAEP y los sindicatos. Ajá, para que no se me olvide. Sí, vea, esa es una gran discusión. Por ejemplo, a nivel internacional no hay un acuerdo todavía sobre si la academia y las empresas privadas son o no son sociedad civil. ¿Ok? Entonces, Estaba con área en la comisión. Correcto, correcto. Entonces, ¿es o no es sociedad civil? O sea, no hay un acuerdo, digamos, internacional. El concepto está todavía construyéndose. Sociedad civil, evidentemente, al igual que cada grupo de presión, reclama su espacio. Obvio. El asunto es, ¿cómo vas a manejar eso? ¿Ok? Porque si vos incluyes a los sindicatos, entonces, perdón, el sector cooperativo te dice, ¿y yo? ¿Ok? Las universidades privadas también. Correcto, entonces cuando te das cuenta tenés una comisión que va a aparecer como del Parlamento chino. Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, es complejo y es un proceso que se está en construcción. Lo que me decís de que tienen que estar otros sectores es totalmente válido. ¿Pero cuáles? Sí, actualmente está UCAEP. Ha funcionado, digamos, bien porque estuvo Camtic, pero bueno, o sea, puede no funcionar, ¿verdad? Evidentemente. Pero yo creo que sí hay un sesgo ahí. Sí, sí, Un sesgo indudablemente. político. ¿Cómo que está UCAEP y, por ejemplo, no van a estar los sindicatos? A pesar de que deben diga el sector cooperativo. Totalmente de acuerdo. Igual los sindicatos, si estuvieran, entonces el sector cooperativo puede decir, porque yo no estoy. O sea, es una discusión compleja. Los sindicatos, digo, UCAEP ahorita hay un sesgo tremendo porque no está una contraparte. Estamos de acuerdo. Y si se incluyen sindicatos y cooperativas, igual habría un sesgo porque hay otros que no se están incluyendo. No, Es complicado. Lo que tendría que hacer es participar todas. O sea, con un mínimo de representación, aunque se haga una... No crea que la discusión no se ha dado. Hace como 2 meses nos reunimos en el Colegio de Abogados con una propuesta que estaban haciendo hacia quienes quisieran ir ese día, digamos. Una propuesta que estaba haciendo desde la Comisión para un decreto de Estado abierto con la reforma y fue un pleito que fue imposible llegar a un acuerdo. Es un tema complicado. Bueno, más que el contexto social que Gracias. estamos viviendo. Ahí esa tacita salió, no fui yo el que Tal vez regué. no Sí, es- claro, claro. No, es complicado. Yo le reconozco que es complicado. Sí. El gobierno abierto desde una óptica, bueno, voy a hablar desde lo que yo interpreto cómo se maneja un colegio. Ajá. Nosotros agremiamos un sector profesional técnico de nuestra área específica, Sí. ¿verdad? Nuestra estructura que por ley se nos brinda, nosotros tenemos un área que se llama el comité consultivo. Ajá. El comité consultivo, todos los colegios deben tenerlo y que en teoría el ejecutivo o el legislativo dirige sus inquietudes al comité Ajá, correcto. consultivo para que el colegio Le dé el su equipo, criterio ahí. dé un criterio técnico, Sí. ¿verdad? Aquí el asunto es cómo hacemos para que desde la expertise que manejas, cómo hacemos desde los colegios para que la creación de política pública o acciones desde el Ejecutivo Ujú. realmente sea efectivo y que no, porque actualmente nos tocaría a nosotros ir a tocar todas las puertas Ujú. para ver si nos dan pelota o nos escuchan. Voy a poner un ejemplo Sí. como el plan de descarbonización. Yo Ajá. como parte del Colegio de Biólogos
en ningún momento se nos consultó. Correcto. Criterio técnico. Considerando que habían tal vez agremiados que estuvieron trabajando, pero un agremiado no representa al colegio. Sí, sí, entiendo. O sea, Sí, como colegio no estuvieron presentes. Sí, en Sí. ese sentido, no es que no representa al colegio, o sea, como órgano democrático se le da la potestad de dirigir las acciones del sector técnico a Sí. una junta directiva. Sí. Entonces, uno como agremiado, uno tiene que dirigir a la junta directiva para que este órgano democrático genere los canales de, de transparencia Ajá. para que la información sea la más objetiva posible, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? Desde ese Sí. expertise, porque sí existe la herramienta, sí existe la forma, lo que pasa es que no la ejecutamos. Ok, yo le voy a dar una respuesta, digamos, muy individual, ¿ok? Desde mi experiencia, digamos, desde la sociedad civil, entendiendo por sociedad civil lo que entendemos nosotros, que es un grupo de personas organizadas para un fin sin fines de lucro, ¿ok? Lo cual puede implicar que entren otras personas ahí, obviamente. Mi respuesta sería, vea, quizás la mejor forma de insertarse dentro de esos procesos es que a través de una constante comunicación, ¿ok?, con las instituciones, se pueda conocer cuáles son las prioridades de trabajo de la institución y que utilizando el concepto del gobierno abierto y las herramientas del gobierno abierto, si a usted le interesa el tema, puede poner en Google, busca Caja de Herramientas de Gobierno Abierto de César Cruz. César Nicandro Cruz es un profesor español que ha trabajado este tema, una persona además de súper agradable que conoce mucho el tema y que tiene un documento con, creo que son como 30 herramientas distintas del gobierno abierto que se pueden utilizar para ir colocando el gobierno abierto. ¿Ok? Tal vez porque, digamos, insisto con la inquietud porque de alguna manera ya ustedes tienen alguna incidencia a nivel ejecutivo y de accionar por las acciones que ya tienen la experiencia de la antigua administración. Posiblemente no dudaría que ya en este año que se está retomando, como lo mencionaste, posiblemente les van a pedir asesoría. Ok, aquí hay una inquietud que estoy haciendo Sí. de palpar. ¿Por qué? Porque nosotros como colegio hemos pedido audiencia con el ministro de Ambiente, que es como un ministerio que está muy relacionado con nuestros intereses, Sí. y tenemos 6 meses esperando. Correcto. ¿Verdad? O sea, que nos dé un espacio. Okay, a ese ritmo... Ok, le comento una iniciativa que viene. Ok, el tercer plan de acción, su vigencia es hasta junio. O sea, ya lo que se hizo o no se hizo ya murió en junio. Ok, entonces tiene que empezar la construcción del nuevo plan de acción que debería regir a partir de agosto del 2019. Entonces, por ahí de mayo tiene que empezarse la construcción de este nuevo plan de acción. Nosotros, por lo menos desde Abriendo Datos, un compromiso que queremos asumir con nuestro rol, digamos, de ciudadanía, independientemente de si hay fondos o no hay fondos para eso, y que lo haremos pues en nuestro tiempo libre y con voluntarios, es poder ir visibilizando esas oportunidades de participación. O sea, si hay foros, grupos de trabajo, talleres, sería muy importante que ahí se represente el colegio, ya sea el de biólogos, digamos, o el colegio de profesionales. Correcto, que se presenten, y ya me voy, que se presenten y hagan valer su voz en los grupos de trabajo de la creación del plan de acción. Esa es una oportunidad excelente. En mayo. Correcto. ¿Estamos? Les agradezco muchísimo. Cualquier duda adicional o comentario que tengan sobre el tema de gobierno abierto, ahí les quedan nuestros datos, redes sociales, correos. Tanto Susana como yo quedamos a la orden y igual continuaremos trabajando con el colegio en lo que les podamos servir. Muchísimas gracias. Buenos días.